París, 1789. Las calles están llenas de hambre, miedo y rabia. La gente murmura sobre el rey, sobre la falta de pan, sobre la injusticia. Lo que empezó como un simple deseo de cambio se convertirá en una tormenta que sacudirá no solo a Francia, sino a toda Europa. Esta es la historia de cómo un pueblo entero se levantó contra su rey, cómo una monarquía milenaria colapsó y cómo los ideales de libertad, igualdad y fraternidad cambiaron el curso de la historia para siempre. Bienvenidos a El caos y la gloria de la Revolución Francesa, un podcast donde exploramos uno de los eventos más impactantes, caóticos y determinantes de la historia. En este episodio hablaremos sobre cómo empezó todo: la crisis económica, la desigualdad social, las ideas revolucionarias y el momento exacto en que Francia pasó del descontento al levantamiento. Prepárate para viajar en el tiempo y sentir el peso de la historia. Cierra los ojos si quieres, relájate y deja que la Revolución Francesa cobre vida a través de las palabras. Para entender por qué estalló la Revolución Francesa, hay que imaginarse cómo era Francia en el siglo XVIII. Era un país de contrastes extremos. En lo más alto, el rey Luis XVI y su esposa, María Antonieta, vivían rodeados de lujos en el Palacio de Versalles. En lo más bajo, el pueblo francés se moría de hambre. La sociedad estaba dividida en tres grandes clases, conocidas como los estados generales. El primer estado, el clero, estaba compuesto por obispos, sacerdotes y religiosos. No solo tenían un enorme poder e influencia, sino que además no pagaban impuestos. Luego estaba el segundo estado, la nobleza, que poseía tierras, recibía rentas y, al igual que el clero, tampoco pagaba impuestos. Y finalmente estaba el tercer estado, el pueblo. Aquí entraban desde campesinos hasta comerciantes y obreros. Este grupo representaba el 97% de la población, pero eran los únicos que pagaban impuestos. Mientras los aristócratas disfrutaban de fiestas y banquetes, los campesinos apenas podían comprar pan, el alimento básico en Francia. A esta desigualdad se sumaba un problema aún más grave. La economía estaba colapsando. Durante años Francia había gastado fortunas en guerras, incluyendo la Guerra de Independencia de Estados Unidos. El país estaba al borde de la bancarrota, y para empeorar la situación, hubo malas cosechas consecutivas que hicieron que el precio del pan se disparara. Para un campesino o un obrero de la época, no poder comprar pan significaba la diferencia entre vivir o morir. Pero la crisis económica no fue la única chispa que encendió la revolución. También estaban las ideas de la Ilustración, promovidas por filósofos como Voltaire, Rousseau y Montesquieu. Estas ideas hablaban de libertad, igualdad y justicia, y cuestionaban el poder absoluto del rey. Poco a poco, la gente empezó a preguntarse: si todos los hombres son iguales, ¿por qué unos viven en la riqueza y otros en la miseria? El rey Luis XVI, presionado por la crisis, decidió convocar a los Estados Generales en 1789. Era la primera vez en 175 años que se reunía esta asamblea, donde los tres estamentos podían discutir soluciones para la crisis. Sin embargo, el sistema de votación estaba diseñado de forma injusta. Cada estamento tenía un solo voto, lo que significaba que el clero y la nobleza podían unirse y siempre ganarle al tercer estado, sin importar cuántas personas representara. El tercer estado protestó y exigió más representación. Cuando sus demandas fueron ignoradas, tomaron una decisión radical. Se separaron y se declararon Asamblea Nacional, jurando que no se disolverían hasta crear una nueva constitución para Francia. En ese momento, la monarquía absoluta de Luis XVI empezó a temblar, pero aún faltaba una chispa para que la revolución estallara por completo. Y esa chispa llegó el 14 de julio de 1789, cuando el pueblo de París decidió tomar el control de su destino. Era una mañana calurosa en París, cuando miles de personas comenzaron a reunirse en las calles. El pueblo estaba furioso. Corría el rumor de que el rey estaba planeando disolver por la fuerza la nueva Asamblea Nacional. La gente sabía que, si eso ocurría, la revolución acabaría antes de empezar. Así que tomaron una decisión histórica: armarse y luchar. El problema era que no tenían armas. Los revolucionarios se dirigieron primero al Hotel des Invalides,
donde robaron alrededor de 30.000 mosquetes. Pero aún les faltaba pólvora y munición, y sabían exactamente dónde encontrarla. En la Bastilla, una fortaleza que había servido como prisión y que simbolizaba la opresión del rey. La Bastilla no era solo una cárcel. Para el pueblo, era un símbolo del poder absoluto del monarca. Un recordatorio de que cualquiera podía ser encerrado allí sin juicio, solo por orden del rey. Por eso, atacarla no solo era un acto de guerra, sino una declaración de libertad. Lo que comenzó como una protesta pronto se convirtió en un asalto. Los guardias de la Bastilla dispararon contra la multitud, pero los revolucionarios, armados con lo poco que tenían, continuaron avanzando. Después de horas de combate, lograron tomar la fortaleza. El comandante de la Bastilla fue capturado y ejecutado, y su cabeza fue exhibida en una pica por las calles de París. La noticia se extendió rápidamente. En solo unas horas, Francia había cambiado para siempre. El pueblo había demostrado que podía desafiar y derrotar al poder real. Cuando Luis XVI escuchó lo que había ocurrido, preguntó a uno de sus consejeros, ¿es una revuelta? A lo que el consejero respondió, no, Majestad, es una revolución. La toma de la Bastilla marcó el verdadero comienzo de la Revolución Francesa. En los días siguientes, la rebelión se expandió a otras ciudades y regiones. La monarquía estaba en peligro, y la gente no iba a detenerse hasta lograr un cambio real. Pero lo que comenzó como un movimiento por la justicia, pronto se convirtió en algo mucho más grande y aterrador. En el próximo episodio hablaremos sobre cómo el rey y la reina intentaron huir, cómo la revolución se volvió cada vez más violenta, y cómo la guillotina se convirtió en el símbolo de una nueva era. Después de la toma de la Bastilla, el pueblo francés exigía cambios reales. Ya no se trataba solo de reformas, querían una transformación total del sistema. En 1791, la Asamblea Nacional aprobó una nueva constitución que convertía a Francia en una monarquía constitucional, lo que significaba que el rey Luis XVI seguiría en el poder, pero con menos autoridad. Sin embargo, para muchos revolucionarios, esto no era suficiente. Querían una república, sin rey ni nobleza. Luis XVI, que había jurado respetar la nueva constitución, tenía otros planes. En junio de 1791, intentó huir de Francia junto con la reina María Antonieta y sus hijos. Vestidos de incógnito, viajaron de noche en un carruaje con la esperanza de llegar a la frontera y reunirse con ejércitos leales a la monarquía. Pero el plan falló. Fueron reconocidos en la ciudad de Varennes, donde los revolucionarios los capturaron y los llevaron de regreso a París como prisioneros. La imagen del rey intentando huir de su propio pueblo destruyó la poca confianza que quedaba en la monarquía. Para muchos, Luis XVI ya no era un gobernante, sino un traidor. En 1792, la situación empeoró. Francia entró en guerra con Austria y Prusia, países que querían restaurar la monarquía francesa. Mientras tanto, en París, los ciudadanos más radicales tomaron las calles y atacaron el Palacio de las Tullerías, donde la familia real estaba bajo arresto domiciliario. El rey fue capturado, arrestado, y la monarquía fue oficialmente abolida. Por primera vez en la historia, Francia era una república. Pero aún quedaba una pregunta sin respuesta. ¿Qué hacer con el rey? Después de la caída de la monarquía, Luis XVI fue llevado a juicio. Los revolucionarios lo acusaron de conspirar contra el pueblo y de intentar restaurar su poder absoluto con la ayuda de países extranjeros. El juicio fue un espectáculo. Durante semanas, los políticos debatieron si el rey debía ser ejecutado. Finalmente, el 21 de enero de 1793, Luis XVI fue condenado a muerte. Ese día, el rey subió al cadalso en la Plaza de la Revolución. Se dice que intentó hablar a la multitud, pero sus palabras fueron ahogadas por el sonido de los tambores. Minutos después, la guillotina cayó y la cabeza del monarca fue levantada en el aire. La multitud celebró. Francia ya no tenía rey, pero la revolución no se detuvo ahí. María Antonieta, la reina, también fue llevada a juicio. Su proceso fue aún más despiadado. La acusaron de todo, incluso de crímenes falsos. El 16 de octubre de 1793,
fue ejecutada en la misma guillotina que su esposo. Para muchos, la muerte del rey y la reina simbolizaba el fin del viejo régimen. Pero lo que vino después fue aún más aterrador. Con la monarquía eliminada, los revolucionarios tenían el poder absoluto. Pero no todos estaban de acuerdo en cómo debía gobernarse Francia. En 1793, un grupo radical liderado por Maximilien Robespierre tomó el control de la revolución. Creían que la única manera de asegurar la nueva república era eliminar a todos los enemigos del pueblo. Así comenzó el reinado del terror, una época en la que miles de personas fueron ejecutadas por sospecha de traición. Bajo la dirección de Robespierre, el Tribunal Revolucionario juzgaba a cualquiera que fuera sospechoso de oponerse al gobierno. Las pruebas eran mínimas y los juicios duraban solo unos minutos. Si alguien era considerado enemigo de la revolución, era enviado a la guillotina sin derecho a defensa. El miedo se apoderó de Francia. Nadie estaba a salvo. No solo los nobles y exmonárquicos eran ejecutados, también lo eran antiguos revolucionarios que simplemente no estaban de acuerdo con Robespierre. Se dice que durante el reinado del terror, unas 16.000 personas fueron guillotinadas. Pero como suele ocurrir en la historia, el poder absoluto termina consumiendo a sus propios líderes. En 1794, muchos políticos comenzaron a ver a Robespierre como una amenaza. Temían que, tarde o temprano, también serían acusados de traición. El 27 de julio de 1794, Robespierre fue arrestado y ejecutado en la misma guillotina que había usado para eliminar a sus enemigos. Con su muerte, el reinado del terror llegó a su fin. La Revolución Francesa había comenzado con la promesa de libertad y justicia, pero terminó en un baño de sangre. En menos de 5 años, la monarquía había sido destruida, miles de personas habían muerto, y Francia estaba sumida en el caos. Gracias por escuchar El caos y la gloria de la Revolución Francesa. Si te ha gustado, no olvides suscribirte y compartir este episodio. Nos vemos en el próximo capítulo.